Muy buenos días, tengan todos, les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo, deseando que el Señor esté derramando bendiciones sobre todos, de manera que este día su nombre sea glorificado, especialmente por ser el primer día de la semana, donde su pueblo se reúne para hacer memoria de Él. Y por eso que queremos seguir compartiendo algunas meditaciones de la palabra de Dios, considerando lo que son algunos salmos mesiánicos. Nos corresponde en esta mañana hablar del Salmo 110, que vamos a leer de la siguiente manera. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y más adelante dice, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará la cabeza de muchas tierras, del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Dejemos la lectura hasta allí, esperando la bendición del Señor. Amén. Bueno, este es un salmo muy precioso, es un salmo profético, mesiánico, que nos habla principalmente acerca de la posición del Cristo, esa exaltación a la cual Él ha sido colocado después de su resurrección. Dice que está a la diestra de Dios, en la majestad en las alturas, y también hace referencia a su sacerdocio eterno, sacerdote según el orden de Melquisedec. Y vamos a considerarlo en ambos sentidos, desde el punto de vista de su exaltación y posición, y desde el punto de vista desde su sacerdocio, el sumo sacerdote. Sin embargo, hoy vamos a considerar la primera parte, que es mencionado en el versículo 1, cuando David dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a los enemigos por estrado de tus pies. Este es uno de los salmos más mencionados y citados en el Nuevo Testamento. Lo citó el Señor Jesucristo cuando hizo aquella pregunta a los fariseos, que de quién era el Cristo, porque David, sin haber subido a los cielos, él dijo el Señor a mi Señor, de modo que él estaba indicando que el Señor Jesucristo era superior a David. Pero también mencionado en Hechos de los Apóstoles, allí en la predicación del día de Pentecostés, y vamos a leerla ahí la porción para que corroboremos. Hechos capítulo 2 y el versículo 34, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Si es pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Indudablemente esta expresión que leemos, Dios hablando, Dios Padre hablando al Hijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, es una expresión por demás profunda. La diestra de Dios es una forma de expresar la soberanía de Dios, el poder de Dios, la autoridad de Dios. De modo que cuando la Biblia nos dice que el Señor Jesucristo ha resucitado y ha sido sentado a la diestra de Dios, más que algo literal, nos representa la posición de nuestro Señor Jesucristo, el que fue humillado
y el que se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Dice la Escritura que Dios le exaltó hasta lo sumo. Y está así sentado a su diestra, hablando de que el Señor ha tomado por derecho la autoridad, el poder, el dominio que Dios le ha dado. Y en ese sentido también nos habla de la deidad de Cristo. Es una posición de máxima exaltación y de mucha gloria. De modo que cuando leemos del Señor Jesucristo sentado a la diestra en la majestad de las alturas, tenemos que pensar en lo que el apóstol Pedro añadió a esto como un comentario del Espíritu Santo que Dios le ha hecho, Señor y Cristo. Colocarlo en esa posición nos habla de esa exaltación de Él. Dios le ha exaltado hasta lo sumo, porque Él le ha hecho Señor y Cristo. El que está a la diestra de Dios no es otro que el mismo Dios manifestado en carne. De modo que ver al Señor Jesucristo exaltado a la majestad en las alturas nos lleva a considerar su deidad. Él es Dios, y como Dios entonces tiene autoridad, de modo que por eso Él es el Señor, ha sido declarado el Señor, y toda lengua debe doblarse ante Él y reconocer que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Pero también pensar en eso, a la diestra de Dios, el Señor Jesucristo nos hace pensar en su posición elevada, siendo humillado, habiendo ofrecido su vida en expiación por el pecado, resucitó de entre los muertos y ahora está exaltado. Como tiene una posición de honor, de honra, de gloria, digno de ser alabado y de ser glorificado por aquellos que le reconocemos como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Pero hay otro detalle que menciona aquí el salmista, cuando dice, pensando en eso, en que Él es digno de toda la alabanza y la gloria, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de tu santidad. De manera que es lo que deseamos hacer en esta mañana. Ofrecer voluntariamente sacrificios de labios que confiesen su nombre, reconociendo el poder del Señor, reconociendo la hermosura de su santidad. Estas cortas meditaciones nos ayuden a esto, a elevar delante de su presencia esas expresiones de nuestro corazón agradecido, que le exalten su nombre, porque Él es digno. Él es el que está sentado a la diestra del Padre. Él es Dios, que ha tomado lo que le pertenece, su posición de autoridad, de honra y de gloria y de poder. Que el Señor nos ayude y le haga prosperar su palabra. Amén.